Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de Jacob. Pues no lo esperaba Carlos Loret de Mola, ya que AMLO saca toda la información de Latinos, ya que está en serios problemas y esa mentira se les cayó prácticamente en plena mañanera de que están sobres de Loretito y de Broso, pero vemos que realmente no es así, que es Latinos porque tiene, pues lo ven como de lavado de dinero. Increíble, pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que entra así Pablo Gómez a destinar toda la información que tienen y al parecer se viene embarrado el mismísimo Lorenzo Córdoba y su esposa que pudieron recibir millones, increíble pero cierto, así que pues bueno, todo comenzó prácticamente así de esta manera. Buenos días. Gracias, presidente. Vamos a tocar el tema que se había anunciado de las denuncias públicas que está haciendo el periodista Loret de Mola. Pero antes quisiera explicar algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del sistema de inteligencia financiera en el mundo y naturalmente en México también. Por disposición de ley, el sistema financiero y las actividades denominadas vulnerables, que son lugares donde con mayor facilidad se puede lavar dinero, que tienen que ver con juegos, apuestas, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, monederos, préstamos, transmisión de derechos, derechos personales o goce de inmuebles, desarrollo inmobiliario, comercialización, piedras, metales preciosas, joyas, subastas de arte, distribución y comercialización de todo tipo de vehículos, servicios de blindaje, traslado y custodia de dinero, recepción de donativos, operaciones con activos virtuales, notarios en cuanto a transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles, avalúo sobre bienes, constitución o modificación de fideicomisos, otorgamiento de poderes, comercio exterior y servicios personales. Son cosas que en el mundo están consideradas como actividades vulnerables. Y entonces estas actividades vulnerables, así como las operaciones dentro del sistema financiero, todo tipo de ellas, son informadas todos los días a las unidades de inteligencia financiera, estableciendo unos criterios. Los criterios también proceden de la ley. Entonces, la información que llega de toda clase de actividades inusuales, pues obviamente que es archivada y es tomada en cuenta, según el criterio del sistema financiero y de las actividades vulnerables. Repito, no hay un criterio oficial aquí, más que el de la ley. Entonces se hace análisis, porque lo que se busca es prevenir y en su momento combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento del terrorismo. Entonces también proteger al sistema financiero y a la economía nacional, dice la ley. Esas son las tareas. Entonces la unidad de inteligencia financiera tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que diariamente se producen. Son para la UIF, exclusivamente para la UIF. Entonces de ahí se derivan cosas. No hay, vamos ahora a hablar en este marco, pues obviamente que la UIF recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa. Ahora bien, Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinos. Conclusión. De las actividades administrativas que lleva a cabo la unidad de inteligencia financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinos, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero Latinos es un consorcio en sí mismo. No forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan
prestan servicios ahí y en otros lugares. Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinos no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno desde un principio fue el respeto al artículo 7º de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio. Eso es lo que dice el artículo 7º, que además establece, por cierto, cosa que no se habla mucho, la neutralidad de la red internacional. Eso está en el artículo 7 de la Constitución. Y viene a cuento por las campañas que se realizan a través de la red y esa manera de invadir espacios de la red internacional, que por definición de nuestra Constitución es neutral. No puede ser apropiada en parte, ni mucho menos totalmente, por un grupo, un mecanismo de apropiación. Ahora, Latinos está integrado por 5 empresas. Latinos Media Group, constituida el 13 de enero del año 20, su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama. También Latinos Media Radio S.A., Latinos Media MX Hub S.A.D.C. Ahora bien, existen otras 2 empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales, que es Digital Beacon Programmatic y una empresa que se llama BCG Limited Consulting, SACB. Estas empresas cobran de entidades públicas. Todos sus ingresos vienen de entidades públicas. Esas entidades públicas reciben a cambio y se factura a nombre de ellos productos farmacéuticos, servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad, de estas 2 que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama. Ahora bien, podemos ver, ahí está, de dónde ha venido el dinero. Ahí donde dice federal se refiere Tribunal Electoral del Poder Judicial. El dinero proviene de manera directa, promovido en Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, de manera indirecta a través de estos negocios de salud de Estado de México, Michoacán e Hidalgo, en los años que están ahí señalados. En el último año que ya concluyó de completo, de 23, ustedes pueden ver que hay cantidades significativas, importantes. El Estado de México aportó poco más de 540 millones de pesos. En total, estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, ¿no? De 2.437 millones de pesos. ¿Por qué se ha denunciado a esta consorcio? Por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República. Los productos de inteligencia que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera tienen como receptáculos el Ministerio Público, las autoridades de control, tanto federales como de las entidades federativas, y otros medios también de control que ejercen los gobiernos de los estados y el gobierno federal, quienes solicitan la información que el sistema financiero le provee a la UIF. Ahora, y nosotros lo hacemos. La base para poder formular una denuncia tiene que ser lo que el sistema financiero le informa al gobierno. Nosotros no andamos haciendo indagatorias, no tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual, ni la gente en las redes abiertas. ¿Podemos tomar en consideración denuncias en redes abiertas? Sí, cuando se trata de cuestiones ligadas o denuncias de corrupción o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente, ¿no? Siempre lo hacemos, sobre todo cuando se trata de personas políticamente expuestas, que son aquellas personas que están en la lucha política. No todos los servidores públicos, obviamente, son personas políticamente expuestas, pero también sus familiares,
y sus allegados. Y siempre que han hecho denuncias, que en nuestra opinión, bueno, no tendrían por qué afectar, digamos, el curso de la lucha política, pero evidentemente que las hacen para alterar de alguna manera o incidir en la lucha política, cuando se han hecho de servidores públicos de este nivel o de sus familiares. La UIF ha analizado la información financiera que procede del sistema financiero y de los avisos de las actividades vulnerables. Siempre. No dejamos de hacerlo, pero solo excepcionalmente hacemos los desmentidos. ¿Por qué? Esto es algo que conviene aclarar. Los desmentidos los hacen, obviamente, las personas que están siendo calumniadas, ¿sí? Y tienen la posibilidad de desmentirlo, pues, a través de los medios que existen en México, en el sistema financiero, en la compra de inmuebles, en todo lo que tiene que ver. El mismo individuo, sus amigos, su partido, el gobierno, etcétera, pueden desmentir. Pero, cuando se trata de estados de cuenta falsificados del exterior, el único que tiene información es la UIF. Y el que tiene que aclararlo solamente puede ser la UIF. Por eso lo ha hecho en varias ocasiones. Por eso recientemente se declaró que un reporte supuestamente de movimientos internacionales de carácter financiero era absolutamente falso. Pero es que nadie lo pudo haber dicho. Ni la persona calumniada, ni su partido, ni nada, ni sus enemigos, ni otros periodistas, porque bueno, también se trata de que lo que calumnia a uno pues puede ser reproducido por otros, ¿no? Como es la realidad y es la práctica. Entonces, no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tienen la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así porque la aplicación del artículo 7º de la Constitución es parejo y es para todos. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia. Y el hecho que haya sido así, que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales, como se hace en casi todo el mundo, es sencillamente porque el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país, nunca lo habíamos tenido. Nunca en la historia. Entonces, si me permite el presidente, en un tono aquí poco personal, le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión cuando vengo del movimiento del 68. La generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada que avergonzarse, ni dar explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de él y ella un negocio. Hacen de ella un negocio. Y este es el caso, porque el Consorcio Latinos se caracteriza por eso, con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales. No están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica. Bueno, es un reto para el Ministerio Público. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, pero el gobierno no controla el Ministerio Público. Así está ahora la Constitución y qué bueno que así es. No estamos diciendo que esté mal. Claro que también los ministerios públicos pues tienen que tener una reforma porque cuando vino el cambio, los que estaban ahí pues eran los mismos, en su mayoría. Y entonces hay que hacer renovación. Y cuando hagamos la renovación, vamos a dar un paso muy importante en la eficiencia y en el cumplimiento del deber de parte del Ministerio Público. Entonces, el punto es que todo este dinero que vimos ahí, que viene ya sabemos para qué se usa y cómo se distribuye, es la otra lámina. No, antes espérense tantito porque me falta algo. La tercera empresa de Latinos, con el nombre de Latinos, está establecida en los Estados Unidos, en un estado que es Delaware. Delaware es algo así como la única zona de paraíso fiscal, financiero, lavador de dinero, en el territorio continental de los Estados Unidos. País que tiene sus paraísos, pero fuera, en el medio del océano, ¿no? El único que está dentro, territorialmente hablando, es Delaware. Entonces, es un problema tener información. Sin embargo,
Se han obtenido informaciones a través de inteligencia financiera de otros países y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan como inusuales los bancos mexicanos y checa. Estamos entonces averiguando si el dueño es el mismo o no. Eso no lo hemos podido comprobar, porque los registros de propiedad en Delaware son muy opacos y no están a disposición del público. Es difícil conseguirlos, pero bueno, vamos a hacer la lucha, pues estamos obligados a saber de quién es el dinero, que es dinero que llega allá con el fin de volver aquí y pagar aquí, desde Estados Unidos. Porque como hay ahí paraíso, pues es mucho más difícil rastrear. Pero lo que a lo mejor no se está tomando en cuenta es que el sistema de inteligencia financiera pues es un sistema mundial que opera. No opera tan bien como quisiéramos, pero pues sí llega a operar. Después hablaremos de un asunto que tiene que ver con esto de llevar el dinero defraudado aquí a un paraíso y luego regresar. Bueno, pues esto es lo que están haciendo. Vamos a verla. Pero además quiero hacer una observación. Si ustedes ven ahí el total de lo que han recibido, de lo que han recibido los colaboradores a los que les pagan desde la cuenta de Delaware, que se llama Latinus Media Group, que es la tercera columna, que dice Estados Unidos, que son 17 millones, lo compara con los ingresos de los accionistas, y ya se verá que se llevan ellos lo principal. Ellos se quedan con la mayor parte del dinero, que viene de arcas públicas, pero no para la compra de servicios periodísticos, sino medicinas, servicios médicos, promoción de campañas, etcétera, etcétera. Lo pueden ver ahora. Pueden ver también la triangulación con la que 117 millones de esos millones se ha movido entre las empresas del mismo dueño. Y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto. Entonces, del análisis que ha hecho la UIF, ha salido todo esto, muchas más cosas. No estamos inventando. Sencillamente tiene unas empresas instrumentales que es BCG Limited Consulting y Digital Bacon Programmatic S.A. Reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de 3 empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas. Entonces, están descritas esas operaciones y sobre esa base se hizo esa denuncia que ya tiene algún tiempo de haberse presentado. Pues nosotros esperamos noticias de la Fiscalía. Vamos a ver. Luego, pasamos al punto de Barcelona. El otro asunto que el presidente había anunciado para hoy era el de la trama corrupta de Barcelona. ¿Cómo va la cosa? De esto pues ya se ha informado en otras ocasiones, pero pues hay que actualizar la información. Como saben, hay 2 denuncias de carácter penal en México, hay una judicialización. El Ministerio Público, a partir de esas denuncias, acudió con los jueces y se expidieron 61 órdenes de aprehensión. El 20 de diciembre del 23 se vincularon a proceso finalmente Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes tienen prisión preventiva justificada. Interpol detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, que es uno de los que están en la trama corrupta, de nacionalidad mexicana, aunque tiene pasaporte de otros países, y creo que también nacionalidad estadounidense. Ya está solicitada la extradición por parte del gobierno mexicano. Esperamos que se produzca el juicio de extradición y se extradite desde España, porque esta es una de las personas más significativas desde el punto de vista de la operación de una empresa que se llama Numbaf, que está dentro de la trama y que está en este proceso, que es un proceso de 151 millones de dólares. De ese dinero pudimos identificar que lo cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank en Barbados. Es un paraíso.
utilizando como banca corresponsal el Citibank, y regresó una gran parte, 76 millones, a México. Esto sí es un hallazgo, porque cualquiera supondría que estaban haciéndole un fraude a ODAPRI, que es el organismo de prisiones, en varias obras y ventas y cosas, y bueno, pues se llevaban el dinero al extranjero, ¿no? Resulta que se lo llevaban para ocultarlo, pero gran parte de ese dinero lo devolvieron a través de 64 operaciones, utilizando cuentas de una casa de bolsa y cuentas en un banco, en 2 bancos de México. Afortunadamente ya están llegando. Entonces, le agradecen tanto a usted, presidente, como al jefe de gobierno, Martí Batres. Entrando en materia, fíjese que personas de la comunidad de la comunidad mixteca le piden su valiosa intervención, presidente, ya que muchas administraciones anteriores los han tenido completamente olvidados. Esta población se encuentra en Ilamacingo, Acatlán, Puebla, ya que no cuentan con un puente para trasladarse a sus diferentes actividades, y el que hay es un puente provisional. Ya el río se ha llevado varias veces este puente, está hecho de pedazos de madera, corriendo un severo peligro, viéndose afectadas las zonas Peña Colorada, San Isidro, Juan R. Rojas, Rancho Nuevo, Amate Redondo, Cimatlán, por mencionar algunas. Ver si es posible un puente en forma como es de concreto para la movilidad de esta comunidad. También requieren de una clínica de salud, porque la que hay está con fisuras, hace falta medicamentos y personal médico, presidente. Por otro lado, también el señor José Cuitlagua Pérez enfrenta un problema legal. Es empleado él en un restaurante de mariscos en el malecón del puerto de San Felipe, Baja California. A esta persona le ofrecen llevar un vehículo desde Puerto San Felipe hacia Tijuana, y quienes le prometen dar una fuerte cantidad de dinero, por lo que acepta por la economía. El día 24 de febrero del año 2018, llegando precisamente a Tijuana, a la altura de la caseta de Ciudad Rosarito, Baja California, son detenidos por agentes de la Policía Federal por traer vidrios polarizados, revisando el vehículo, diciéndoles que ese vehículo traía escondido algo y al cual desconocía él, resultando que de forma oculta tenía buches de totoaba, por lo que es detenido. Durante el proceso se determinó que la reparación del daño ambiental asciende a 26 millones de pesos, cantidad que es imposible pagar, por lo cual le pide que si puede ser revisado su asunto. Y por último, fíjense que una señora de la tercera edad, Norberta Díaz, le pide su valioso apoyo, ya que su hija, de nombre Mónica Susana del Castillo Díaz, se encuentra recluida en el penal de Mérida, Yucatán, por un delito que no cometió, pues es acusada de secuestro de unas personas, todo por hacer un favor a uno de ellos, que es conocido de ella, y el cual la engañó, pidiéndole de favor que fuera a retirar $100, a lo cual accede, pero resulta que la tía de uno de ellos hace la denuncia de estas 4 personas que la tenían supuestamente secuestrada, y hacen sabedores a las autoridades de Mérida, y es cuando es detenida injustamente. Ella lleva 6 años recluida, siendo de que un secuestro no lo cometió. ¿Es cuánto, presidente? Muy bien, vamos a atender las 3 demandas, lo de Puebla, lo de Baja California y lo de Yucatán. Ahora con Jesús, que le des más información para que en el caso del puente de la Mixteca lo vea Jorge Nuño, lo de Baja California es Rosa Isela, y lo mismo en el caso de Yucatán, Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública. Gracias. Muy bien, vamos con Dalila. Gracias, presidente. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, bueno, pues preguntarle en torno a toda esta serie de señalamientos y declaraciones que se han dado en estos días respecto de la relación entre el gobierno, pues ya en unos meses saliente, y el gobierno entrante de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ya incluso, bueno, lo que ya se mencionaba también en estos días en torno a la declaración de decir que pues pinta su raya, que no pinta su raya con usted porque sería pintarla con el pueblo de México, que pues la llevó al triunfo electoral. También usted, bueno, pues ha dicho que se deslinda de la vida pública una vez que deje el cargo, que entregue la banda presidencial y se retira a su quinta en Palenque. Pero yo quisiera preguntarle hasta qué punto va a ser ese retiro, sobre todo por las declaraciones en torno a que va a acudir al llamado de la presidenta en cuanto entre en funciones, si es que así ella lo requiere, por supuesto. ¿En qué temas podría usted aceptar tener una conversación, una reunión? ¿Podría acudir a Palacio? ¿En qué términos usted estaría pensando que podría pues atender este llamado? Bueno, pues los adversarios nuestros, que son muy elementales, muy obvios, quisieran que nos peleáramos. Por eso hablan de pintar la raya. Se olvidan que la raya está pintada porque la Constitución establece de que el presidente de México, la presidenta de México, es electa por el pueblo y entra en funciones desde pasadas las 12 de la noche del día último de septiembre de este año. Y yo paso a ser un ciudadano
y ella se convierte en la titular del Poder Ejecutivo. La ceremonia del día siguiente de entrega de la banda presidencial es eso. Ella va a representar al pueblo de México y estoy seguro que lo va a hacer con mucha dignidad. Y ni yo soy cacique, ni ella es pelele. Somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos. Eso es lo que hemos venido aclarando y en mi caso, pues ya lo he dicho desde hace algún tiempo, yo me voy a retirar, me voy a jubilar, ya no voy a participar en la vida pública, como ayer lo celebró un periodista que estaba al servicio de Salinas de Gortari. Yo ahora ya puedo hablar de él porque había un amparo. ¿O todavía está vigente el amparo? Sí. Bueno, ese periodista celebró, que conste que yo no menciono su nombre, que ya se van a terminar las mañaneras y que entonces ya vendrá lo bueno, porque ya no voy a poder replicar. Pues no, fíjense que ya no voy a replicar. Cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública política y me voy a dedicar a escribir. Es un libro sobre la vida cultural, social, económica, política del México prehispánico. Y me va a llevar esa investigación 3, 4 años. No voy a publicar en 3, 4 años, nada, hasta que termine ese libro. Y eso es, básicamente. Entonces tampoco se asumiría como militante ya de Morena una vez dejando el cargo. No, pues es que ya me voy a jubilar y voy a pedir pues mi licencia, porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública política. Y lo aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere como yo los quiero a ellos, de que ya no nos vamos a poder encontrar, porque voy a vivir en Palenque. Si recibo a unos amigos, pues tengo que recibir a todos. ¿Y cuántos amigos tengo? Pues soy un afortunado porque tengo millones de amigos, mujeres y hombres. Soy muy dichoso. Como también tengo, no enemigos, adversarios, pero no son muchos, esos son menos. Entonces, pues ya no nos vamos a poder ver. Le he dicho a mi familia, a mis hijos, de que pues me van a ir a visitar, pero no se va a hablar de política. Podemos hablar de cómo va la Liga Mexicana, cómo va en su momento la Serie Mundial, y sobre otros temas, tantas cosas que tiene la vida. Y no vamos a hablar de política. Mi presidenta es mi presidenta y la voy a respetar siempre y la estimo mucho, la admiro porque es una mujer inteligente, es una mujer preparada, con mucha experiencia, muy buena como servidora pública, de buenos sentimientos y honesta. Es una bendición para México. Entonces, si mi presidenta algún día quiere verme, claro que la vería, pero no va a hacer falta. No va a hacer falta porque ella tiene mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad.
Y además, México tiene una situación inmejorable en el mundo, porque tiene México un tesoro, que es su pueblo, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo heredero de grandes culturas y civilizaciones. México es una potencia cultural en el mundo y por eso México está en un momento de esplendor y me gustaría que con objetividad, sin apasionamientos, se hiciera un análisis de cómo estamos los mexicanos con relación a otros hermanos, a otros pueblos hermanos, la felicidad que hay en nuestro pueblo, las mejores condiciones de vida, las mejores condiciones salariales, el estado de bienestar, la disminución de la pobreza, la fortaleza cultural, ahora más que nunca, el ir avanzando, haciendo a un lado, como no se hacía en mucho tiempo, del clasismo, del racismo, el empoderamiento de nuestro pueblo, la verdadera, la auténtica democracia, la libertad. Ayer me contaban de un debate en un programa de radio, de televisión, sí, que decía el señor, no, es que me llamó la atención también lo otro y a lo mejor más, lo que dijo el conductor, Alarraqui, que dice que a su trabajadora doméstica no la pudo convencer de que se vive en una dictadura. Imagínense qué clase de dictadura es la que se padece en México, en donde él y los que llegan a su programa y muchos otros hasta insultan al presidente. Y nunca, jamás han sido censurados, ni serán censurados. Pero dice, es que le dije a mi trabajadora doméstica, él dice de otra forma, yo no puedo repetirlo, no vayas a votar por la dictadura. Y que llegue el lunes y le dice, ¿qué hiciste? ¿Votaste por ese movimiento? No. Voté por Claudia Sheinbaum. Y repito, no, lo de Facundo Cabral. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Que vivan las trabajadoras domésticas, que viva el pueblo. Qué inteligente es nuestro pueblo, excepcional. Y eso no alcanzan a asimilarlo, a internalizarlo, no lo aceptan. Y ahí está el meollo del asunto. Porque ese clasismo, ese racismo, les impide ver la realidad. Viven en una especie de enajenación, obnubilados, obcecados, en una burbuja, que desde luego es parte de nuestro país. Ellos son mexicanos con todos sus derechos y deben de ser respetados, pero hay otros mexicanos. México no es de una minoría, no es país de unos cuantos. México es país de todos, mujeres, hombres, del campo, de la ciudad, pobres, ricos, creyentes, no creyentes, de todas las culturas. Eso es nuestro país, nuestra patria. Presidente, y ya que habla del debate, la discusión que vio, ahora sí que, ¿qué fue lo que observó entre estas acusaciones que se tiraron directamente entre panistas? ¿En dónde? En la discusión que dice que vio en este mismo programa, entre Marco Cortés y también Javier Lozano, que estuvieron diciendo quién tenía la culpa de la pérdida que tuvieron. Pues eso es otra cosa. A mí me llamó la atención pues la actitud
el nivel de conciencia que hay en nuestro pueblo. Eso es lo que me llamó la atención. Lo otro es un pleito de cúpula. Te lo puedo resumir en una frase coloquial. Cuando se reparte mal el botín, hay motín. Ya. Y surge una duda, presidente, en torno a esto que menciona que se retira. Si llegara a haber por alguna razón una investigación en contra suya, ¿usted pediría que no se interceda por usted en el siguiente gobierno? ¿Cómo? Si llegara a haber algo hacia futuro, pues en los próximos años, alguna investigación por cualquier cosa en contra suya, ¿pediría que no se interceda por usted? Sí, que no. No. Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar un abogado ni me voy a amparar. Ya eso ya lo he dejado de manifiesto. Yo tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas. De modo que no tengo nada que temer y sé que siempre voy a contar con el apoyo del pueblo. En torno a este tema de su retiro, presidente, ha hablado también de que hará algunos viajes a la Ciudad de México para visitar a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Sí. Porque también eso es lo otro. Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto. Lo que pasa pues es que yo me voy a Palenque, Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad y ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos también me van a ir a visitar. Sí, precisamente la duda allí sobre estos vuelos. Por ejemplo, decía que no usará vuelos comerciales, seguramente no se lo hará por tierra. No, porque no quiero que me tomen fotos. Pero ¿y entonces cómo lo hará? Por tierra también podría tomarle fotos. Ya vamos a ver. Estoy acostumbrado a evadir el acoso. Voy a procurar viajar por carretera y voy a visitar. Ahí no habría necesidad. Y no voy a estar saliendo porque voy a tener mucho trabajo. Es un trabajo de investigación. Fíjense, no hay fuentes documentales, son pocas, sobre la vida en el México prehispánico. Son códices. Las traducciones de glifos están muy limitadas solo a la cultura maya. Todo lo demás son testigos de vista, quienes acompañan durante la invasión a Cortés. 3, 4, 5 testimonios de la época, las cartas de Cortés, luego los testimonios de los frailes que llevan a cabo la colonización espiritual, Mechilambalán, Popol Vuh, desde luego todo el conocimiento oral, las tradiciones, lo que se va transmitiendo de generación en generación. Yo tengo pues la dicha de que viví en comunidades indígenas, trabajé en comunidades indígenas, entonces conozco bastante sobre la organización social comunitaria, conozco sobre las tradiciones, las costumbres, las lenguas y voy a reconstruir. Además, es tan fuerte el pasado cultural de México que sigue siendo definitorio en lo que somos. Es parte fundamental de nuestra idiosincrasia. Podemos tener más influencia hoy del México prehispánico que de la cultura occidental. Nada más que se trata de civilizaciones sometidas, olvidadas. Pero la grandeza de México viene en mucho de ese pasado, del México profundo. ¿No habría necesidad, presidente, pues, de Entonces, que... por eso voy a tener mucho tiempo. Cuando escribo, me apasiona, me gusta escribir. Y los libros que he escrito en condiciones muy
difíciles porque estoy en actividad política y al mismo tiempo estoy escribiendo. Este último libro me tenía que levantar en la mañana muy temprano, cuando íbamos a las giras o cuando vamos a las giras, a escribir, y en la noche, y luego en los caminos y en los tiempos libres. Pero me apasionaba, siempre, me ha gustado mucho escribir. Entonces, deseo, y creo que lo voy a lograr, que me apasione esta investigación. Y si logro eso, como se dice coloquialmente, ya la hice. ¿Por qué? Pues es un cambio de vida. Voy a tener pues una rutina distinta, y lo central va a ser escribir 6, 8 horas diarias. Pero si me involucro, y estoy seguro que lo voy a lograr y que va a ser así, pues voy a ser muy feliz, voy a estar muy contento, descubriendo cosas de algo que es valiosísimo, porque el humanismo mexicano, así hemos bautizado nuestro modelo, siempre lo he dicho, tiene dos pies: lo cultural, eso que se ha negado por siglos, que tiene que ver con el México profundo, que es nuestro orgullo, y la historia fecunda de México. Lo hemos estado hablando, comparábamos la situación de México con Colombia, nuestros hermanos colombianos, con su gobierno, ahora con Gustavo Petro. Qué difícil para él, porque nunca en Colombia habían tenido un gobierno progresista. Nosotros, imagínense, Hidalgo y Morelos, casi al mismo tiempo en toda nuestra América se logró la independencia con relación a España, por la decadencia de la monarquía española a principios del siglo XIX. Casi en toda América, 1810, 1815, 1820, 1830. La que se quedó rezagada fue Cuba, que obtuvo su independencia de España hasta 1895, por allá, cuando asesinan a Martí. Pero era el último bastión, bueno, el más importante de España en América. Ya también estaba surgiendo el predominio de Estados Unidos, ya definiendo su espacio vital, ¿no?, para después hacer valer su hegemonía. Pero en México tenemos una peculiaridad, aún cuando todos los países tienen su independencia, incluso es el tiempo del Libertador. Nosotros tenemos 2 curas aquí, buenos rebeldes, que no solo luchan por la independencia, sino que luchan por la justicia, luchan por la abolición de la esclavitud. Hidalgo y Morelos. Eso no se da en otras partes. Pero luego, es tan extraordinaria nuestra historia que tenemos a Juárez y a los liberales. Eso en ninguna parte del mundo. Hace poco recordaba, ¿no?, que nosotros somos religiosos y no religiosos, creyentes o no creyentes. Juárez y los liberales eran anticlericales, no necesariamente antirreligiosos, y separan el poder civil del poder eclesiástico bajo el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y se lleva a cabo una gran reforma única en el mundo, al grado de que me estaban contando que ahora que toma posesión el nuevo presidente de Panamá, en la mesa de honor, el obispo y bueno, en Estados Unidos, ya sea un pastor protestante o en este caso, como el presidente Biden es católico, un obispo, antes que nada, antes de la toma de posesión, una ceremonia religiosa
Nosotros no tenemos eso. Porque se llevó a cabo una reforma y no se dio en otras partes. Hace poco también me platicaban, yo no sabía. En Argentina tienen una partida en el presupuesto para financiar a la iglesia. Entonces Juárez es Juárez. Pero espérate, porque es muy interesante todo esto. Luego, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX. La primera revolución social del siglo XX en el mundo, avanzada en cuanto a la defensa de los derechos de los campesinos, de los obreros. Todo esto se plasma en una constitución también de vanguardia, la Constitución del 17. ¿De dónde viene la diferencia en cuanto a la lucha por el petróleo? Porque Porfirio Díaz había entregado las concesiones para la explotación petrolera a compañías extranjeras que dominaban el país. Querían hasta hacer una nueva república, la República del Golfo de México. Amenazaban con invadirnos si se tocaban sus grandes latifundios. Y tenían la idea de que el dueño de la tierra era también el dueño del subsuelo, de lo que había en el subsuelo, porque así está la legislación anglosajona. Pero acá, en la Constitución del 17, se establece que el subsuelo es propiedad de la nación. No es como en Texas. Y eso lo aprueban los constituyentes del 17 y queda establecido. Y eso generó una gran inconformidad, al grado que desde 1917 hasta 1938 no se permitió, y por eso fueron los tratados de Bucareli y todas las amenazas de intervención. No se podía crear la ley reglamentaria en materia de petróleo del artículo 27, hasta que llega el general Cárdenas y recupera el petróleo. Pero ¿dónde están los generales Cárdenas en el mundo? ¿Y dónde están los Villa y los Zapata y los Flores Magón? Y repito, los Juárez y los curas rebeldes, Hidalgo, Morelos. Entonces, por eso, este es un gran país. Esto también explica mucho de cómo, a pesar de todo el dinero que utiliza el conservadurismo y todo el poder mediático, el pueblo de México, con una gran tradición política, pero sobre todo con una gran vocación de justicia, decide poner el ejemplo en todo el mundo y cambiar el modelo neoliberal, neoporfirista, la política de pillaje, por una política de transformación en beneficio del pueblo, no de una minoría, y decide establecer una verdadera democracia, no que siga dominando una oligarquía con fachada de democracia. Decide que ya, yo iba a decir otra palabra, pero que basta, ¿no?, de la simulación. Ya no se quiere vivir en una república simulada. Ese es el cambio. Entonces, es todo lo que ha significado este tiempo. Y ayer hablaba yo de la prensa y ojalá y los del proceso, es de sabios cambiar de opinión, logren, ¿no?, recuperar lo que fue de esa revista en su momento. Presidente, en este cambio de vida que dice que tendrá, entonces ya considera que, bueno, no será necesario que lo cuiden, pues que haya elementos que lo puedan seguir cuidando. Por ejemplo, también en el tema de salud, sabemos que tenía una valoración, un seguimiento que se daba desde especialistas dentro de la propia milicia y también especialistas que están en otros institutos importantes de salud. Y se lo pregunto también para saber si usted no considera que ese tipo de cuestiones, como también el que fuera escoltado, acompañado por elementos militares en recorridos, etcétera, usted, la familia, no fueron también parte del privilegio, de los privilegios, sobre todo porque ha mencionado que pues a usted el pueblo lo cuida y, bueno, pues también en realidad había elementos del ejército que iban de avanzada, algunos
algunos en recurrido, algunos también para traslados, sobre todo en este aspecto, si no fueron privilegios, pero también en el tema de la salud, ¿cómo será este asunto y el cuidado que tendrá su... No, pues voy a mejorar mucho. Mucho, mucho, mucho. Si ahora estoy entero, estoy bateando arriba de 300. Hace un mes, me cambiaron el motor completo. O sea, lo dije que está averiada un poco la carrocería, pero el motor está al 100. Traigo motor nuevo. Imagínense lo que significa, lo que tengo que agradecer al pueblo, ¿no? Primero, al pueblo, hincarme, ¿no? Y agradecerle al pueblo y agradecerle al Creador, ¿no? Porque luchar muchos años, ¿no? Lo que aquí planteó Pablo, junto con mucha gente, porque este es el resultado de la lucha de millones de mexicanos desde hace décadas, y poder consumar un triunfo para sentar las bases de la transformación del país. Estamos hablando de la independencia, de la reforma, de la revolución. Pues esto es igual. Por eso se habla de la cuarta transformación. Es pacífica, pero no por eso superficial. Es igual de profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución, porque estamos arrancando de raíz la corrupción. En ese sentido, es una transformación radical, porque es arrancar de raíz un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Entonces, lograr eso, o iniciar ese proceso, sentar las bases para ese cambio, después de que se vivía no una crisis, sino una decadencia, un proceso de degradación progresivo, porque eso fue todo el periodo neoliberal, no solo una crisis económica, una crisis de bienestar social, sino también una crisis política, una crisis de pérdida de valores, y reiniciar una etapa nueva y terminar mi responsabilidad entregándole el mando a una mujer después de 200 años, desde que México es independiente, bueno, y desde que nos invadieron, porque nunca hubo una mujer que representara en la llamada Nueva España a México. Eran virreyes. Y no olvidar, porque todo esto deliberadamente se ha ocultado, pero durante 3 siglos que fuimos colonia de España, nunca vino a visitar a México un monarca, un rey. No se tomaron la molestia de venir. Y luego, todo el siglo XIX, ya independientes, México, país de 2 hombres, Santana y Porfirio Díaz. Y por eso la revolución. Y hasta ahora, después del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que precisamente inicia su mandato, creo que en octubre de 1824, con la primera República Federal, una mujer presidenta. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? En su gobierno, es gracias a la vida. En su gobierno, presidente, entonces, ¿considera que hubo o no privilegios en torno al cuidado de la figura que usted representa? Ninguno. Hubo, pero poquito. No, eso lo dices tú. No, y es parte de lo que deben ustedes en proceso ir cambiando. Sí, aquí ustedes, por ejemplo, no tomaron en cuenta, porque se derechizó mucho el proceso. Me da hasta pena por don Julio, pero ustedes no registraron periodísticamente que desapareció el Estado Mayor Presidencial. Y don Julio Scherer, con Carlos Monsiváis, hicieron un ensayo a partir de unas declaraciones de Marcelino García Barragán, que era secretario de Defensa, con Díaz Ordaz, cuando
la represión en Tlatelolco, hablando Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, de que la responsabilidad en Tlatelolco había recaído, o los responsables de la represión en Tlatelolco habían sido miembros del Estado Mayor Presidencial. Entonces, ustedes ni siquiera registraron de que en este gobierno, por eso y por otras cosas, por el asesinato de Carlos Madrazo, que también García Barragán lo atribuye al Estado Mayor Presidencial, y agréguenle que habían 8,000 elementos cuidando al presidente, pues por todo eso, desde que llegué, se canceló el Estado Mayor Presidencial. Sí, precisamente. Y ustedes no vieron nada de eso. Justo se menciona que sí, en efecto, desaparece el Estado Mayor Presidencial en este gobierno, pero también hay un cuerpo de servicios especiales de la Policía Militar que se encarga pues del cuidado. No existe. No hay como tal. No hay avanzadas en las giras, no hay elementos militares. Claro que si va el presidente a un estado, pues los comandantes de región y los comandantes de zona pues están pendientes, y la Guardia Nacional. Pero la ayudantía que se creó son 15. Pero también elementos militares vestidos de civil, jóvenes, por lo general, no, mujeres, no hay. No. Son 15, 20 jóvenes que son economistas, politólogos, arquitectos, ingenieros, que los vamos formando. Para colocarlos y ya cuando estuvieron 1 año, 2 años recorriendo el país y ya aprendieron, muchas veces lo que les faltaba de conocer, que no habían recibido en la escuela, en la universidad, pues entonces esos cuadros jóvenes los recomendamos para que se vaya llevando a cabo el relevo generacional. Antes, en México, había esa muy buena tradición de que se mandaba becados a estudiar a los jóvenes para formarlos. Estábamos hablando de Carlos Madrazo, papá, Carlos Madrazo Becerra. Bueno, pues lo mandó becado a estudiar Tomás Garrido Canaval, como a otros. Entonces se formaban los jóvenes. Necesitamos seguir formando a los jóvenes. Sí, fueron colocados en algunas secretarías o en algunas áreas de dirección o subdirección de las propias secretarías, los mismos ayudantes que como sí, pero tú estás queriendo que yo te diga que fue lo mismo y no. Pero los elementos que vemos entonces, las jóvenes vestidos de civil, entonces, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Si dice usted que no son... ¿Cómo? Los elementos que hemos visto en giras o en algunos, por ejemplo, cuando salió a votar, que son jóvenes... Son seguramente de las zonas, de las regiones. ¿Pero militares? Sí. Okay, sí. Pero no existe Estado Mayor Presidencial. Es más, el cuerpo de él? Aquí, ¿cuándo se había visto que un presidente estuviese así con ustedes? ¿Cuándo? O sea, ¿qué no puedes venir tú acá y saludarme y yo ir a saludarte? Y lo hago con toda la gente, donde quiera que voy. Es que, no, pero ni siquiera se respeta ese protocolo, porque tiene mucho que ver con la fantochería que existía. No era la seguridad. Es que se sentían importantes. ¿Sí? El que estuviese atrás alguien, rodeados. No podía uno hablar con la gente. Eso ya no sucede. Entonces, son cambios, ¿sí?, como los que tienen que haber en proceso. Aquí, por ejemplo, pon la lista, fíjate lo que provocas. Yo no quería hablar de eso, pero pon la lista de a los que le paga Latinos. Ese es el problema que tienen. Imagínate para don Julio, con todo respeto, el que su hija María, que además es muy buena como periodista, termine de comentarista de Loret de Mola. Es que esto, mira. No. Es que, ¿cómo? O sea,
es como si Jesús, mi hijo, si pasa el tiempo, ¿sí? y se va a militar al bloque conservador. Claro que tiene derecho, nada más que ya está en otro plan, ya tomó otro camino. O sea, Lorenzo Córdoba, mire, supuestamente independiente, con uno de los periodistas más corruptos de México, trabajando para la calumnia, mire. Pero ni siquiera es lo que ganan, es un asunto, ¿sí?, de ética, de moral. Se habían dado cuenta ustedes, pero a lo mejor los que están viendo no lo habían registrado. Lo de Mola, 11.927.000. Así es, ¿verdad? Y son, miren, Jesús Silva Gerson Márquez, hijo. Aquí aprovecho para decir, ¿quién es ese? Denise Dresser, ¿no? Sheridan, este es el de letras, sí. Hace poquitito, sí. Sí, los entaviaron. Listo, presidente. En torno al tema de la reforma al Poder Judicial. ¿De ingreso? No. No, tiene 11. Sí, total son. Pero ese es el problema. Entonces, están molestos, ¿sí?, con nosotros, conmigo. Pero qué bueno que tenemos unos días, ¿sí?, todavía para aclarar todo esto. Ya después el único que va a poder dominar en toda la opinión pública va a ser el que fue de prensa de Salinas. Presidente, en torno al tema de la reforma al Poder Judicial, en los foros, como ya se ha hablado también en estos días aquí, los señalamientos que se hacen directamente a la ministra presidenta Norma Piña en torno a que sí ha sido si debería ser ella una buena interlocutora o no para los diálogos que se requieren para los foros en torno a esta reforma. Yo quisiera preguntarle si el momento preciso en el que usted consideró que debió romperse esta relación o diálogo, si fue en el momento en el que usted mencionaba que fue en torno a la Guardia Nacional, cuando Norma Piña tuvo una reunión con algunas de las integrantes de su gabinete, o hubo un momento antes, por ejemplo, cuando no siguió como ministro presidente de la Corte Saldívar. ¿Cuál fue el momento en el que usted consideró que debió romperse este diálogo por el cual, bueno, pues ahora también se insiste en que no lo hay como tal y por tanto es necesario que haya otra forma de interlocución entre los poderes del Estado? Y en este sentido, bueno, pues preguntar si usted previó en el planteamiento, porque usted planteó la reforma al Poder Judicial, el tema de cómo sería esta elección pareja, escalonada, cuánto costaría, obviamente independientemente de que si sea necesario para reformar un poder que no se escatime, si usted previó esto en el planteamiento, bueno, porque surgió de usted, y cómo debiera ser, si en efecto tendría que ser pareja la remoción, si todos los ministros tienen que renunciar al mismo tiempo, qué va a suceder con los casos que quedarían pendientes, y también, bueno, pues una vez aprovechando el tema de lo que sucede con al juez, el juicio político que se está solicitando al juez al juez Rodrigo de la Pesa, en torno al tema de que él estaba exigiendo que se colocaran a 2 magistrados del Tribunal Electoral. Ahí quisiera yo preguntarle por qué un Tribunal Electoral no tiene todos sus integrantes en medio de un proceso electoral tan importante como es la elección presidencial, independientemente de lo que surja y si es necesario un juicio político en torno a este tema. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Esta calificación se dará en medio de la falta de 2 integrantes y también el tema de las características de la reforma en torno a si es parejo o no. Gracias. Bueno, pues lo de la señora Piña, pues ya se aclaró. No hace falta que renuncie y la propuesta que nosotros estamos haciendo básicamente es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros, que los elija el pueblo, porque eso va a ayudar a que los jueces volteen a ver al pueblo y no estén al servicio de una minoría rapaz, porque los jueces, los magistrados, los ministros, en su mayoría, aunque hay honrosas excepciones, son empleados de los potentados de México. Ahí andan, son como sus llaveritos. Y hagan la investigación para que yo no tenga la pena de estar aquí diciéndolo. Pero vean quién es quién en el Poder Judicial, quienes realmente mandan. Y han llegado
al extremo de nulificar al Poder Legislativo. Y ahora quieren hasta entrometerse en el Tribunal Electoral. ¿Qué es eso? Sí, claro que sí, porque es una violación a la Constitución. O sea, no le corresponde. No, es que están al servicio, ¿sí?, de intereses facciosos. Y un juez no puede actuar de esa manera. No puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo. Tiene que poner siempre por delante el interés general, el interés del pueblo, de la nación. Imagínense que los tienen ahí de empleados y encima de eso, como una burla, hay que pagarles 500, 600 mil pesos mensuales del dinero del pueblo de México para que sean los verdugos del pueblo. Así, tan sencillo. Entonces, ¿qué no es una república democrática? ¿Qué no es el pueblo el soberano? ¿Qué no es el pueblo el que manda? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué hablan de democracia? Si democracia es el poder del pueblo, demos es pueblo, kratos es poder. ¿Y qué quieren los conservadores corruptos, hipócritas? Que nada más sea kratos, sin demos, poder sin pueblo. Esa es su democracia. Y ya basta. Y como ya se está subiendo de tono esta conferencia, este diálogo circular, vámonos a desayunar. Vámonos a desayunar. Vamos. Muchas gracias, Pablo, porque Pablo está recién operado, pero ya está bastante bien. No, sí, lista. Mañana seguimos. Adelante. Mañana. Sí, sí. Pero ¿cuándo regresas para seguir hablando? 15 días. ¿Sí? 15 días. Hay más temas, la verdad. Hay muchos temas. Hoy lo que pasa es que por cuestiones de tiempo, pero quería, Pablo, hablar precisamente de cómo los jueces reparten a diestra y siniestra amparos para que sean inmunes ciertos personajes. Así es, ¿no? Y de la delincuencia, de los dos, delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco. Jueces entregando protección, amparos. Entonces, eso sería un buen tema, dar a conocer la lista de todos los que tienen inmunidad otorgada por jueces y por miembros del Poder Judicial. ¿Le parece? Perfecto. ¿Ya? El dinero de García Luna. Las cuentas de la esposa se desbloquearon, se descongelaron cuando se le declaró culpable en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Con esta nueva información que nos ha dado, Pablo. Un juez le dio un amparo. Espérate, nada más esa. Ya nos vamos a desayunar porque... Apenas estábamos logrando que una pequeña parte del dinero que tiene la esposa de García Luna en los Estados Unidos fuera regresado a México. $2.5 millones. Pasó. Apenas estábamos comentando el asunto, diciendo, bueno, esta es una pequeña parte, sí, pero es una parte. Qué significativo, ¿no? Entonces un juez la quita de la lista de personas bloqueadas. Le da permiso para volver a operar en el sistema financiero mexicano, porque estaba en esa lista por disposición de la UIF y pues ahí se mantenía. Pero ya antes otro juez, hace mucho, le había dado una suspensión para no salir de la lista, sino desbloquear cuentas. La UIF no bloquea cuentas, bloquea personas, como en todo el mundo se hace, porque no sabemos dónde están todas las cuentas de alguien en un momento dado. Es la persona a la que se le debe impedir actuar en el sistema financiero. Y las cuentas, los bancos, por instrucción de la propia UIF, a través de la bancaria, las bloquea, porque es el banco el que las conoce. Sabe cómo se comunica con el cliente, todo por eso. Es el banco quien notifica ese bloqueo.
Y los jueces, al dar la suspensión en vía de amparo, ¿qué es lo que hacen? Pues desbloquean las cuentas en concreto y entonces disponen de ellas. Y Abur, no, pues ya todo estaba en Miami. ¿Entiendes? Cuando la quitan de la lista, pero lo importante es que el juez otorga el amparo para que tenga la libertad de usar el sistema financiero mexicano pues para hacer lo que quiera mientras vive en Estados Unidos. Ustedes saben cómo se hacen las cosas, ¿no? Con un clic, tú mandas de aquí a Andorra los millones que quieres y los regresas y más Estados Unidos, México, ¿no? Entonces ella tiene la libertad. ¿Por qué? Y no lo explican. Habría que buscar explicaciones más profundas, ¿no? Yo creo que las cosas van a cambiar cuando se produzca la reforma del Poder Judicial y empecemos a apreciar la autenticidad de los jueces en función de su congruencia y de su apego a los intereses populares, porque de lo contrario, pues ellos pueden hacer lo que quieran. No hay recurso contra eso. No lo tenemos. ¿Sospechoso que la hayan descongelado? ¿Sospechoso que la hayan quitado de la lista, doctor? Mira, pues sí, claro que sí. El problema es, mira, hay un montón de gente que estuvo en las organizaciones criminales que inmediatamente se les dio la suspensión, retiraron sus recursos. Algunos que no lo lograron por diversas causas. Hoy día los tribunales colegiados los están quitando de la lista de personas bloqueadas a personas que tienen 1, 2, 3 más millones vinculados con la delincuencia organizada. ¿Por qué? Es la pregunta. No hay sentido alguno. Hay una jurisprudencia, hablaremos luego de eso, que nos hizo el mal de brindarnos la segunda sala. Estamos luchando porque se quite. No se ha quitado. Esa jurisprudencia que dice que el procedimiento de enlistamiento, incorporación a la lista de personas bloqueadas, es un procedimiento inconstitucional, excepto cuando lo pide alguien del extranjero, una autoridad del extranjero. Entonces sí, ellos pueden, nosotros no. La ley mexicana no vale, aquí vale la ley extranjera. Una jurisprudencia tan malinchista como esa, pues de plano. Pero yo digo, no es solo el malinchismo, que a lo mejor también lo hay, no, es el esfuerzo por proteger intereses privados, a la gente de mucho dinero y a los delincuentes que se abren paso con dinero producto del delito. Bueno, hablaremos de esto más. Y no es doña Malinche, que es una gran mujer. No, el malinchismo se usa mal, no, porque la Malinche no era malinchista. No, es el poderoso caballero don Dinero. Pues sí, claro. Bueno, adiós.